Bienvenidos al podcast El Ojo Digital, donde exploramos temas éticos y legales de la tecnología. En el capítulo de hoy, la pregunta es hasta dónde debemos llegar con la vigilancia para garantizar la seguridad sin sacrificar nuestra privacidad. Para eso nos acompañan dos expertos, Millaray, que es experta en anonimización de datos, y Nicolás, que es un defensor de derechos civiles. Bienvenidos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Hernán. Para dar un poco de contexto en nuestro podcast de hoy, Santiago hoy en día cuenta con más de 1.400 cámaras de vigilancia. Millaray, ¿cómo operan estos sistemas hoy en día? Hernán, muy buena pregunta. Se usan algoritmos de reconocimiento facial que permiten comparar rostros con bases de datos policiales existentes ya. Según estudios, estos incluso pueden detectar comportamientos sospechosos en tiempo real. Pero acá en Chile, la ley 19.628 prohíbe tratar datos sensibles, como por ejemplo los biométricos, salvo que exista un consentimiento expreso o autorización legal. Lo que dice Millaray es clave. La recomendación de la UNESCO exige que toda tecnología respete la dignidad humana y los derechos fundamentales. Firmar a miles de personas sin su consentimiento puede vulnerar sin duda el principio de autodeterminación de informativa. Muy interesante lo que plantean, pero la gente siempre se pregunta en las calles, ¿qué pasa si estas cámaras ayudan a resolver crímenes? Bueno, eso es muy interesante. Solo si se respetan principios éticos y legales podría llegar a ayudar. En Londres, por ejemplo, la reducción del crimen fue un 7%. En el metro de Madrid fue un 89% de reducción de los hurtos. Pero como advierte Floridi, la eficiencia técnica no puede pasar a llevar ni por encima ni justificar la vulnerabilidad de los derechos. Además, tal como dice Nicolás, la justicia algorítmica exige que los sistemas no inmortalicen discriminaciones. Por ejemplo, en Países Bajos, un sistema clasificó a familias inmigrantes como sospechosas sin evidencia. De acuerdo a expertos en materia, esto es grave, ¿no? Pero eso también atenta a la equidad. Perfecto. Pero Millaray, tú que eres experta en anonimización de datos, ¿cuál es el rol de tener datos o generar que los datos sean anónimos? Mira, muy buena pregunta y esto es clave. ¿Ya? En Alemania los rostros se pixelean automáticamente y solo se revelan con orden judicial. Acá en Chile, el Consejo de Transparencia recomienda anonimizar datos y aplicar el principio de minimización. ¿Ya? Con esto, el anonimato no siempre es irreversible, porque claro, los datos cruzados se pueden reidentificar a las personas. Y eso que dice Millaray nos lleva directamente a la explicabilidad. O sea, si no entendemos cómo funciona el algoritmo, ¿cómo vamos a poder auditarlo? La UNESCO exige directamente la transparencia y supervisión humana en todo el ciclo de vida de los sistemas de la IA. Muy interesante lo que señalan ambos, porque aquí en la pregunta cae de cajón, ¿cierto? Millaray, por ejemplo, ¿qué pasa si el sistema entonces se equivoca? Mira, tenemos un ejemplo súper entendible que es un estudio que se hizo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, en donde se revela que hay errores hasta un 35% en mujeres de piel oscura. ¿Ya? En Detroit, Estados Unidos también, un hombre afroamericano fue arrestado erróneamente. En Chile, un sistema genera discriminación y puede ser sancionado por la Agencia de Protección de Datos Personales, por ejemplo. Ojo que eso no es solo un error técnico, ¿eh? Es una violación directa a la dignidad. Y como dice la UNESCO, ningún ser humano, ninguno, debe ser subordinado por una máquina. Entonces aquí nos preguntamos, y le paso la pregunta a Millaray, ¿qué alternativas existen entonces? Mira, hoy día tenemos varias formas, pero una específica es un sistema que se activen solo ante delitos reportados, ya que borren datos de inocentes en 24 horas y que requieran autorización judicial para identificar rostros. La ética del cuidado exige proteger a los más vulnerables y no vigilarlos indiscriminadamente. La privacidad directamente no es esconderse, ¿eh?
es preservar nuestra libertad, directo, preservar la libertad. Como dicen algunos técnicos, debemos priorizar siempre la dignidad por sobre la eficiencia técnica. Excelente conversación en nuestro podcast de hoy. Gracias por acompañarnos, tanto Nicolás como Yaray. Esto fue El Ojo Digital, y como reflexión siempre tenemos que pensar si la seguridad permite ser una excusa para renunciar a nuestros derechos, ¿cierto? Y para eso tenemos que participar, informarnos como con este podcast, exigir transparencia. Hasta la próxima y muchas gracias a los dos.